Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta cuarta clase nos toca abordar otras dos bienaventuranzas. La de los misericordiosos y la de los puros de corazón. Antes de entrar en nuestro tema, voy a hacer unas breves reflexiones recapitulatorias sobre la clase anterior. Una sobre la bienaventuranza del llanto. Al terminar la clase, hablando con Taité, ella me decía cómo los salmos asumen de una manera íntegra, cabal, lo humano. Y quería destacar entonces como un primer punto complementario de lo que vimos la clase pasada sobre la bienaventuranza del llanto, que ese concepto que dimos del llanto del reino, según el reino, como todas las cosas que pertenecen al orden de la gracia, no implica en modo alguno la supresión de lo humano. Lo que entra ahí en juego es ese concepto teológico fundamental de lo que llamamos el teandrismo cristiano, es decir, la unidad profunda, óntica y vital, en el plano del ser y en el plano del vivir, de los actos, de las operaciones, de lo divino y lo humano, que tiene su fundamento último en Cristo mismo, en quien la humanidad y la divinidad se unen admirablemente en la única persona del Verbo unigénito que se ha hecho carne. De modo que todo lo humano, en un sentido auténtico, lo que es de la naturaleza humana, y advirtamos que lo que es de la naturaleza humana procede de Dios, que es el autor de esa naturaleza. No procede del hombre últimamente, procede de Dios, que es el creador. Todo lo que es de la naturaleza humana queda plenamente asumido, purificado, elevado y transfigurado por la gracia, pero sin ser suprimido en modo alguno y sin ser contradicho en modo alguno. De modo que todo santo humano noble forma parte del santo del reino y es inseparable de él. Y los salmos ciertamente son una escuela de esa unidad entre lo divino y lo humano. La otra cosa que quería destacar que oí después de la clase, me la dijo Mariano, con relación al hambre y sed de la justicia, es decir, de la voluntad de Dios. Y la referencia que él hizo fue obviamente al sacramento eucarístico, ¿no? Al hambre y sed del pan y del vino, que es Cristo sacramentado. Y es clarísimo que allí ese hambre y sed de la voluntad de Dios adquiere una cumbre, un punto de referencia culminante, en el sentido en que decimos que la liturgia es la fuente y la cumbre de toda la vida de la Iglesia y por lo tanto de toda la vida de los cristianos.
Ciertamente, cuando el hambre y la sed del cumplimiento de la voluntad de Dios se refieren al misterio eucarístico, ahí tendríamos que hacer una reflexión amplísima sobre cómo la participación en el misterio sacramental implican como condición, diríamos así, desde el cristiano, el hambre y la sed de la voluntad de Dios y de su cumplimiento cabal, y cómo ese alimento y esa bebida son alimento y bebida de ese hambre y de esa sed, y cómo al mismo tiempo la sacian, pero no con la saciedad definitiva de la patria celestial. Ahí teníamos otra línea de meditación que engarza el tema de las bienaventuranzas con la sacramentalidad de la vida cristiana. Y la última reflexión preliminar que quería hacer era en relación a los salmos en general y las beatitudes del Nuevo Testamento, que es el tema que estamos desarrollando. En la clase pasada recurrimos ampliamente a los salmos. Y lo que quería destacar es la importancia que tiene el Salterio como una especie de nudo y de síntesis al mismo tiempo de toda la espiritualidad bíblica. En el Salterio se condensan todos los temas, los grandes temas teológicos del Antiguo Testamento, y quedan predispuestos para su plenitud en el Nuevo, de manera tal que los salmos, además de ser una escuela del teandrismo cristiano, sobre ese aspecto de los salmos y el teandrismo, los remito al curso que dimos hace unos cuantos años sobre los salmos, ¿no? Porque hablamos ahí de los salmos como oración de Cristo y de su iglesia, ¿no? Y si uno piensa en los salmos como oración del mismo Cristo, ahí ve el vínculo profundo que tienen los salmos con el teandrismo cristiano. Pero al mismo tiempo los salmos son, diríamos, una escuela de teología bíblica, espontáneamente. Si uno está familiarizado con el lenguaje de los salmos, con los conceptos que atraviesan todo el Salterio, todos los temas fundamentales del Nuevo Testamento adquieren un encuadre adecuado. Los términos que usamos los entendemos en el sentido bíblico y no en cualquier sentido. Si es que tenemos la familiaridad con la doctrina bíblica como resumida, sintetizada, compactada, que nos ofrecen los salmos. Muy bien, y dicho esto, ahora sí vamos a entrar en las dos bienaventuranzas que corresponden a la clase de hoy. Primero, la misericordia del reino como beatitud, y después la pureza del corazón. La primera dice en el texto del Evangelio de Lucas: Macarioi hoi katharoi te cardia hotiautoi ton theon opsontai. Es decir, divinalmente beatos los puros de corazón, o en el corazón, o con el corazón, porque ellos verán a Dios. Y la introducción que he hecho a este salmo, a esta bienaventuranza, se le aplica admirablemente. Porque si usted no está familiarizado con el lenguaje del Antiguo Testamento, ni siquiera puede empezar a entender de qué se habla acá. Acá hay tres términos que hay que entender para empezar a situarse en la órbita de lo que dice el texto, de lo que dicen las palabras del Señor. El primer término es pureza, puro. Desde nuestra lengua castellana podemos entender con ese término muchas cosas. Pero el esfuerzo que tenemos que hacer es situarnos en la semántica bíblica del término. Y advirtamos que la pureza en la semántica bíblica es
algo vinculado profundamente a la santidad. Y por lo tanto es un concepto, de nuevo, teologal, de vínculo del hombre con Dios. Cuando digo la santidad lo digo en el sentido primario del Antiguo Testamento, a saber, la trascendencia radical que tiene Dios respecto de toda criatura, la intangibilidad, la invisibilidad, la absoluta trascendencia de Dios respecto de cualquier actividad, acción de la criatura. Y la relación de la pureza con los santos es compleja. Pero está toda ella basada en ese abismo de pasar de la esfera criatural a la esfera de los santos, es decir, la esfera divina. Por un lado, todo el Antiguo Testamento exige la pureza del pueblo y de cada miembro del pueblo para acercarse a Dios. A este respecto, recuerden ustedes los preceptos de pureza ritual que tienen que ver, en última instancia, con la participación en el culto. Hay cosas que impurifican, alimentos que impurifican, contactos que impurifican, actividades, oficios que impurifican. Todo eso ya aparece en la Torá mosaica, y en la época de los últimos siglos previos a Jesucristo, la tradición rabínica irá complicando y precisando todas esas normas o reglas de pureza ritual. El que ha contraído impureza no puede presentarse delante de Dios y por lo tanto no puede participar del culto. Previamente, por lo tanto, tiene que purificarse. Paradójicamente, también las cosas santas impurifican en un sentido inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que el contacto con las cosas santas, el rollo de la Torá, por ejemplo, el velo del templo, los altares que están, los panes de la proposición, de los aromas que se queman como grata fragancia en la presencia de Dios, el contacto con las cosas santas de alguna manera impurifica porque lo absorbe al hombre en una esfera que no es la de la vida cotidiana. Entonces también tiene que purificarse de eso para poder seguir viviendo normalmente. Es como en la raíz de esta noción original hay la idea de un tránsito tan abismal que para pasar de una esfera a la otra el hombre tiene que pasar por un rito de purificación. Este es un tema complicado, ciertamente, porque lo que está destacado en esta noción al unirse al concepto de santidad es la trascendencia de Dios, la inasibilidad, la invisibilidad, insisto en eso, y el hecho de que Dios está más allá de todo lo que el hombre pueda pensar, pretender, hacer. Entonces la relación entre la esfera humana, criatural, y la esfera divina es una relación que implica un tránsito ritual de mediación, sin el cual no puede darse. A partir de ahí aparece el concepto de purificación en el Antiguo Testamento y de pureza. Pero tanto la predicación profética como la tradición sapiencial del Antiguo Testamento le van a dar un giro profundo a esta noción de pureza ritual. La van a llevar de la exterioridad a la interioridad. Y ahí es donde aparece
la otra palabra, segunda palabra que hay que tener en cuenta en este versículo y en esta bienaventuranza, que es el corazón. Porque acá no se habla de la pureza en cualquier sentido, sino de la pureza del corazón. Y esta es una expresión que ya aparece en el Antiguo Testamento. No es una expresión propia del Nuevo Testamento, lo de la pureza de corazón. Va asociada a la tradición, dije, profética y sapiencial en el Antiguo Testamento, como profundizadoras ambas de la noción inicial religiosa, legal, de la pureza. Ahí se inicia una línea que culmina en la enseñanza de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Recordemos que el Señor dice, ¿no?, que no es lo que viene desde fuera lo que impurifica, sino lo que sale del corazón del hombre. De manera tal que ahí desemboca esta noción de la pureza interior, que es pureza del corazón. Con el término corazón, ¿a qué alude la tradición bíblica? El corazón, en toda el área de las lenguas camitosemíticas, hace alusión a lo más profundo del espíritu, al centro de la vida espiritual. Involucrando primero el pensamiento. A lo primero que alude el término corazón en las lenguas semíticas y camíticas, el hebreo, los dialectos cananeos, todos, la lengua copta del antiguo Egipto. A lo primero que alude semánticamente es al pensamiento, a la mentalidad, diríamos, a la mente como el modo de ver las cosas. Unido a eso, a la voluntad que sigue ese pensamiento. Y solo en tercer lugar, a la afectividad que es inseparable del pensamiento y de la voluntad. Aclaro esto porque nosotros con corazón solemos entrar por el último aspecto. Para nosotros corazón remite primariamente a lo afectivo, mientras que, insisto, en estas lenguas remite primariamente y radicalmente, o sea, la raíz de lo que se llama corazón es el pensamiento. Pensamiento, voluntad, afectos, en ese orden, y en su unidad, porque corazón alude, insisto en esto, al centro, a lo más profundo de la vida del espíritu, de donde brota todo, de donde brotan los pensamientos, de donde brotan las voluntades, los quereres y los afectos. La pureza del corazón, dije, es una expresión que ya aparece en el Antiguo Testamento y acá vienen los salmos en nuestro auxilio. Si vamos al Salmo 24, leemos: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién se mantendrá de pie en su santuario? El de limpias manos y de puro corazón, el que no alzó su alma a cosas vanas y no juró mentira. He leído los versículos 3 y 4 nada más del Salmo 24. Les recuerdo que cuando citamos los salmos así bíblicamente estamos usando la numeración hebrea, ¿no? En la numeración del Salterio, de la Vulgata, es el Salmo 23 el que estoy leyendo. Ya en este salmo empezamos a oír el vínculo de la pureza con el corazón. Primero, hay una pureza de corazón. Y esto está asociado, por un lado, a lo que tiene que ver también con la pureza ritual, el presentarse delante de Dios, porque esa es la pregunta que hace el salmista, ¿no? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién se mantendrá de pie en su santuario?
O sea, ¿quién podrá acudir a la presencia de Dios? Pero ahora el salmista no responde con el que tenga pureza ritual. Responde diciendo: el de limpias manos y de puro corazón, el que no alzó su alma a cosas vanas y no juró con mentira. Esta segunda parte del versículo 3 centra la pureza del corazón y la limpieza de las manos, no en lo ritual, sino en lo interior, en lo espiritual, en lo moral. El que no alzó su alma a cosas vanas y no juró con mentira, ese alcanzará la bendición del Señor y justicia de Dios su Salvador. Ese es el linaje de los que le buscan, de los que buscan la faz del Dios de Jacob. Leí hasta allí porque esos otros dos versículos que acabo de leer nos dan el vínculo con la otra parte de la bienaventuranza. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Y acá aparece ya el vínculo con esto. Una cosa es estar en la presencia de Dios, que implica que Dios nos ve. Porque el primer ver es el de Dios sobre nosotros en la Biblia, siempre. Dios nos ve primero, nos ve siempre. Y nos ve como nadie ve, porque ve hasta el fondo del corazón. Ahí aparece el corazón de nuevo. Recordemos la unción de David por Samuel, ¿no? Cuando aparece David, dice el hagiógrafo, era un adolescente, bajito, medio flacucho, ¿no? El padre se había olvidado de presentárselo a Samuel, lo descartó de entrada, ¿no? Le presentaba a los otros hijos mayores, ¿sabes? Y entonces el hagiógrafo aclara que Dios lo elige a él, porque Dios no ve según las apariencias, sino que ve hasta el fondo del corazón. Esa es la mirada. El que ve es Dios al hombre. En cambio, nadie, dice el libro del Éxodo, nadie puede ver a Dios y vivir. El hombre no puede ver a Dios. Ver a Dios es morir. Dios trasciende de tal manera al hombre que el hombre no lo puede ver. Pero a lo largo del Antiguo Testamento ya esa imposibilidad de ver a Dios es contrastada. ¿Por qué? Por la teofanía, es decir, la manifestación que Dios hace de sí mismo. El hombre no lo puede ver, pero Dios se hace visible, se deja ver, se le manifiesta. El hombre no lo puede oír, pero Dios le habla. Le hace llegar su voz, le hace oír su palabra, le manifiesta su corazón, el corazón de Dios, la interioridad de Dios, le llega al hombre, porque Dios se manifiesta. Ahí es donde entra la fe como principio de toda bienaventuranza, fíjense, porque sin la fe que recibe la palabra, sin la fe que ve a Dios en su manifestación, no hay manera de introducirse en la economía del reino y en la posibilidad de empezar a ver a Dios. Dios es el que ve al hombre, digo, pero acá se habla del que busca la faz del Dios de Jacob. El que busca la faz del Dios de Jacob, el que busca el rostro de Dios. Ese manifestarse de Dios hace que los miembros del pueblo de Dios empiecen a ver al que es invisible. No verlo con los ojos materiales, pero de alguna manera Dios se les hace encontradizo, les sale al encuentro. Y ahí se abre la búsqueda del rostro de Dios, que es lo que canta acá el salmista. El anhelo de ver a Dios. Desde acá tenemos que seguir el trayecto hasta el Nuevo Testamento, porque allí acontece la suprema
manifestación, la suprema teofanía de Dios, porque ya no es a través de un hombre enviado por Él, sino a través de su Hijo mismo, hecho carne. Y el mismo Jesucristo dice, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Ese ver tiene toda la densidad del ver a Dios a través del Hijo de Dios, que se hace hombre. Pablo dirá que por la gracia de Cristo hemos accedido a la luz inaccesible de Dios. Y con su lúcida agudeza teológica, Pablo está ahí diciéndolo de un modo paradójico, deliberado, ¿no? Accedemos a la luz inaccesible. Si es inaccesible no se puede acceder. Entonces, ¿cómo accedemos a lo que es inaccesible? Eso es lo que pasa. Desde nosotros es inaccesible, pero por el misterio de la gracia se nos hace accesible el que es inaccesible. Por la gracia de Cristo accedemos a su luz inaccesible. Ahí está el misterio del ver a Dios. El ver a Dios implica, según el texto del Salmo, primero, dejarse ver por Él. Suelen enseñar los estudiosos de la teología bíblica que el deseo de ver a Dios tiene sus raíces en el paraíso original. Es decir, en ese estar pacíficamente el hombre, por la gracia de origen, en presencia de Dios, de manera tal que, dejándose ver espontáneamente por Él, estaba constantemente en su presencia, y Dios se le manifestaba próximamente y espontáneamente. De alguna manera lo veía. En cambio, la caída, el pecado y la expulsión del paraíso implican, primero, que el hombre se oculta de Dios. Se oculta, entrecomillado, es decir, hace el gesto de esconderse. Se aleja de Dios, como para no ser visto. Y entonces pierde la posibilidad de verlo también. Hago hincapié en esto para que se advierta que el ver a Dios y el ser visto por Dios en la semántica bíblica van unidos siempre, ¿no? Y si seguimos lo que dice el salmista en el salmo que leímos, el que con puro corazón y manos limpias se hace presente en el santuario, ese es aquel en quien habita el deseo de ver a Dios. Hay otro salmo muy importante a este respecto, que es el 73. Ese empieza diciendo: ciertamente Dios es bueno para el hombre recto, para los limpios de corazón. Es un salmo largo que después empieza a caracterizar la actitud del hombre que no tiene pobreza de espíritu, es decir, del que se cree que es autosuficiente y que tiene su fundamento en sí mismo. Ese es el que se opone a este del comienzo, ¿no? El recto, el limpio de corazón. Pero ese fundarse en uno mismo, el hombre, es pura apariencia, pura necedad. Es lo más absurdo, lo más falto de verdad sobre la tierra. Por eso termina el salmista diciendo: pero yo estaré siempre a tu lado, pues tú me has tomado de la diestra. Me gobiernas con tu consejo y al fin me acogerás en gloria.
¿A quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti, en nada me complazco sobre la tierra. Desfallece mi carne y mi corazón. La roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. La roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. El Salmo se abre con la pureza de corazón. Y la pureza de corazón ahora queda asociada ¿a qué cosa? A esta declaración del salmista: la roca de mi corazón es Dios por siempre. Dios es mi porción, es decir, la parte de mi herencia, ¿no? Lo que me toca, es mi heredad. Y porque es la roca de mi corazón. Fíjense cómo a través de esto enlaza a su vez esta bienaventuranza con la de la pobreza de espíritu, ¿no? Ese es el tema de este salmo en realidad. El pobre por el espíritu, el que se funda no en sí mismo, sino en Dios. El humilde de corazón es también el puro de corazón, porque la roca de su corazón es Dios. Cuando dice esa expresión de la roca de mi corazón es de una profundidad enorme si uno piensa lo que corazón significa, ¿no? Según expliqué brevemente, ¿verdad? La roca del corazón, es decir, donde todo el pensamiento, la voluntad y el afecto del hombre están apoyados, donde se sustentan, ¿no? Dios es la roca de mi corazón. Y este salmo termina así: pero mi bien es estar apegado a Dios, tener en el Señor Yahvé refugio, para poder anunciar todas tus obras en las puertas de la hija de Sión. Fíjese que a través de esto la pureza de corazón no solamente queda asociada al fundar toda la vida del Espíritu en Dios, sino al mismo tiempo a estar siempre unido a Dios, siempre unido. Si el corazón reposa en Dios como roca, está siempre unido a Dios, y toda su alegría en que está, en proclamar, como dice aquí, anunciar todas sus obras en las puertas de Jerusalén, por donde pasan los que entran y salen de la ciudad, ¿no? Todos los que acuden a Jerusalén, como si dijésemos en las plazas, en los lugares públicos, ¿no? Por donde pasa todo el mundo, necesita anunciar las obras de Dios. Fíjense, ahora hay otra dimensión de la pureza de corazón, que es que tiene pureza de corazón porque toda su vida espiritual está adherida a la voluntad de Dios, tiene a Dios por roca, su mente es según Dios, su voluntad es según Dios, sus afectos son según Dios. Eso es la pureza de corazón. Es el que proclama las obras de Dios. Ese Dios que se le manifiesta ahora, el Dios que quiere ver, el que anhela, cuya faz anhela, es el Dios que hace ver a los demás. O dicho de otra manera, es el Dios que Él proclama, que Él anuncia a todos los hombres. Y por último, voy a hacer alusión al Salmo 51, es decir, el Salmo 50, ¿no? El Miserere, que todos conocemos bien, porque ahí aparece otra dimensión fundamental de la pureza de corazón en sentido bíblico, ya veterotestamentario. Ustedes recuerdan que el Salmo 50 es el Salmo penitencial por excelencia. Apiádate de mí, oh Dios, según tu bondad, por tu gran misericordia, borra mi iniquidad. Acá enlaza este tema con la misericordia, fíjense. Porque la pureza de corazón en el hombre no puede existir sino como fruto de la misericordia de Dios. No la tenemos por nosotros mismos. Es un don de Dios, pero un don de Dios que viene ¿de qué? De su gracia, en convergencia con nuestra penitencia, con nuestro arrepentimiento, con nuestra conversión. Por eso el salmista acá canta: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva
dentro de mí un espíritu firme. El corazón puro es creación de Dios. Eso está diciendo el salmista. Entonces le pide a Dios que cree en él el corazón puro, ¿no? Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, el mismo que ha dicho: lávame enteramente de mi iniquidad, límpiame de mi pecado, pues reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo a tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia y seas irreprochable en tu juicio. He aquí que en iniquidad fui formado, pecador me concibió mi madre. Puesto que amas la verdad en lo interior, instrúyeme en el secreto de la sabiduría. Este salmo nos sitúa en el vínculo profundo que hay entre corazón contrito y corazón puro, porque el salmo termina diciendo: un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, ¿verdad? Entonces ese corazón contrito es el corazón que Dios recrea como corazón puro. El corazón puro es creación de Dios. Desde acá, cuando vamos al Evangelio y oímos la palabra de Jesús, Jesús dice: bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Ahora empezamos por lo menos a entender, a oír en sintonía con el vocabulario bíblico lo que dice la bienaventuranza, ¿no? No se trata de cualquier forma de pureza o de cualquier concepto de corazón, sino del que procede de la tradición bíblica, porque es en esos términos que habla el Señor. Acá, esta bienaventuranza no hace más que recoger lo que es el bien del reino en sentido supremamente escatológico, o sea, final, porque la pureza del corazón, como la creación nueva, tiene su plenitud en el hombre nuevo recreado por medio de Cristo. Pero a su vez la plenitud de ese hombre nuevo recreado en Cristo es la participación en la vida eterna de Cristo resucitado. Ahí se unen la pureza de corazón llevada a su último término y el ver a Dios también consumado, que se inician por la gracia del bautismo, en la que se nos da, entre otras cosas, esa bienaventuranza de la pureza del corazón. Ahora, la otra bienaventuranza que tenemos que abordar es la de la misericordia. Acá el texto griego dice: Makarioi hoi eleemones jotiautoi eleefesontai, es decir, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán objeto de misericordia, o hallarán misericordia, o recibirán misericordia. He empezado por la segunda, he invertido el orden, precisamente porque quise desembocar en la presentación de la pureza de corazón como un don de la misericordia de Dios. Porque si la pureza de corazón va asociada al corazón contrito y humillado, la pureza de corazón no es algo que podamos merecer en justicia, sino que es un don gratuito de la misericordia benevolente de Dios.
Así enlaza la bienaventuranza de la pureza de corazón con la de la misericordia. Esta bienaventuranza tiene una estructura única entre todas las demás, porque acá la bienaventuranza y el premio de la bienaventuranza se dicen con el mismo término, con la misma palabra. Bienaventurados los misericordiosos, porque serán objeto de misericordia, porque recibirán misericordia, porque hallarán misericordia. Desde ese punto de vista es atípica y llama la atención. Es paradójica esta bienaventuranza en su forma de ser expresada. Porque pareciera que expresa una suerte de equidad, sin más, ¿no? El que hace misericordia recibe misericordia. Esta idea, dicha así, se puede apoyar también en otros textos bíblicos. Baste recordar la parábola del siervo inmisericorde del capítulo 18 de Mateo, ¿no? Aquel siervo que tiene una gran deuda con su señor, se pasa el plazo para saldar la deuda, el señor lo va a someter a castigo por ello, le pide al señor que se compadezca y el señor, por compasión, por misericordia, le da otro plazo. Pero después viene un deudor de este siervo a pedirle lo mismo y él se lo niega. Y entonces, el resultado de la parábola, ¿cuál es? Que este siervo inmisericordia ya no recibirá más misericordia, ¿no? Sino que se le retendrá hasta que pague el último centavo. En el Padre Nuestro también decimos algo paralelo a esto. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos acá una verdad repetida de diversas maneras en los evangelios, en la revelación bíblica, que es la condición de ser misericordioso para recibir misericordia, podríamos decir, ¿no? Y esto es paradójico, puede llamar la atención, porque la misericordia de suyo implica, esto lo hemos visto, recordarán en el curso sobre el misterio de la divina misericordia. Ahora voy a hacer algunas referencias a algunas cosas que hemos visto allí, pero la misericordia implica como objeto a alguien que está privado de algún bien. La misericordia se dirige siempre a alguien que está privado de algún bien, para subsanar esa falta, para subsanar esa privación. En esta bienaventuranza y en los textos paralelos desde el punto de vista conceptual, lo que se establece es un vínculo entre el ser objeto de misericordia y el ser a su vez sujeto de misericordia. Como si dijésemos, solo los misericordiosos recibirán misericordia. Esto parece decir también la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque hallarán misericordia, porque recibirán misericordia.
Esto parece ser una cuestión más que de misericordia, de justicia retributiva. ¿Sí? El que hace misericordia recibirá misericordia. El que no hace misericordia no recibirá misericordia. Digo que es paradójico porque el tema de la misericordia aparece regido aquí por el rigor de la justicia distributiva. Pero es así, realmente. Vamos a profundizar un poco en el concepto de misericordia, también desde la tradición bíblica, y recordemos primero que nada que la misericordia es un atributo divino. En el curso sobre la misericordia, toda una clase la dedicamos a explicar la distinción entre la misericordia humana y la misericordia divina. Hay una misericordia que es algo propiamente humano y que brota de la compasión por la necesidad del otro. Y hay una misericordia, lo que la Escritura es, perdón. Hay una misericordia, lo que la Escritura llama misericordia, por antonomasia, que es exclusivamente de Dios. Eso tiene que ver incluso hasta con el vocabulario que usa la Escritura para hablar de lo que nosotros llamamos misericordia, ¿no? Misericordia traduce varios términos hebreos. Uno es gen, que es sinónimo de gracia. Uno es rahamim, que son las entrañas. Recuerden, el afecto entrañable de compasión. Y el más común es gesed, que es el amor misericordioso de Dios, el amor donante. La gesed. Y la gesed es atributo divino. La misericordia en la perspectiva bíblica hace alusión a un atributo divino que está unido a otros atributos. Ser misericordioso es propio de Dios. Dios es justo y misericordioso. Dios hace misericordia. Eso es propio de Dios. Otra cosa es la actitud del hombre que se compadece del prójimo. Eso es una compasión humana, ¿sí? No es la misericordia o el amor misericordioso de Dios. Entre las dos cosas puede haber una relación, pero son dos cosas distintas. La misericordia es ese amor donante de Dios que subsana los males de la criatura. Y en la perspectiva bíblica, el mal supremo que hay que subsanar, y acá viene otro punto de engarce profundo entre esta bienaventuranza y la anterior, es el alejamiento de Dios. El mal supremo del hombre es apartarse de Dios. Y en la perspectiva de la misericordia divina, el mal más profundo que hay que subsanar es ese, el alejamiento del hombre respecto de Dios. Si se centra el tema de la misericordia desde la perspectiva bíblica, la misericordia por excelencia es la misericordia salvadora, redentora de Dios, que llega a su culminación en Cristo, de nuevo. En Cristo se manifiesta la suprema misericordia de Dios y en Cristo se realiza la obra misericordiosa suprema que es la redención del mundo. Toda otra misericordia está contenida en esta subordinada, como un signo de ella, como una parte que hace de medio de ella, pero no como el fin. Hay muchos males entre los hombres, estamos privados de muchas cosas, pero las cosas de que podemos estar privados por debajo de esta, que es la gracia de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios,
son cosas que son instrumentos, como bienes, aunque estemos privados de eso, son bienes instrumentales respecto del bien supremo. No son el bien sumo, ¿se entiende? Y por lo tanto, como privaciones que hay que subsanar, son privaciones subordinadas, subalternas. Esto lo enseña claramente el Evangelio de Juan en el capítulo que se dedica al pan de vida. El Señor se compadece de la muchedumbre que está hambrienta. Esa compasión por la muchedumbre hambrienta lo lleva a la multiplicación de los panes. Pero el capítulo desemboca en que si la gente que está ahí cree que Jesucristo ha venido a multiplicar panes, es que no ha entendido nada. Por eso viene el discurso del pan de vida. El pan que os daré es mi carne. Ahora, el tema de la privación del pan se ha trasladado a un plano infinitamente superior, del cual el otro es un signo, un reflejo, una manifestación. Como el hecho de subsanar la privación de ese pan material es también un signo. Así llama el Evangelio de Juan a los milagros del Señor, ¿no? En griego, semeia, signos. Es un signo de lo que el Señor ha venido a hacer, no es lo que ha venido a hacer. No ha venido a subsanar esas faltas materiales. ¿En qué sentido no ha venido a eso? No ha venido a eso porque ese no es el fin de la encarnación. ¿Eso puede estar incluido en la totalidad del bien del reino? Sí, Señor, claro, sí. Porque en la plenitud del reino ni siquiera podrá existir la necesidad o el hambre del pan material. Porque la figura del reino consumado trasciende de la figura de este mundo, del león presente. Pero el pan que ha venido a dar es su carne para la vida del mundo. Es decir, la participación por Él, con Él y en Él, de esa vida divina que habita en su humanidad plenamente y que se derrama sobre nosotros como gracia. Ahí tenemos ubicada la obra suprema de la misericordia de Dios en perspectiva bíblica, insisto. La misericordia de Dios que culmina en Cristo, la misericordia que es atributo divino y que los hombres solamente podemos tener por participación de la gracia de Cristo, es una misericordia que en nosotros existe solo por gracia, es decir, por misericordia. Ahora ya el asunto que planteábamos al comienzo empieza a despejarse y a iluminarse desde otro ángulo, ¿no? Porque si nosotros podemos hacer obras de misericordia según el reino, es por nosotros mismos, porque somos humanamente misericordiosos. No, Señor. Es porque la gracia de Dios habita en nosotros. ¿Está claro? De modo que el poder hacer obras de misericordia es una gracia. Y es una gracia que recibimos por pura misericordia. Acá hay que aplicar ese principio que establece Juan en la primera epístola. No consiste el ágape en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y la misericordia en sentido bíblico es parte del ágape, es parte del amor divino. Si nosotros hacemos obras de misericordia es porque Dios nos ha hecho misericordia antes. La misericordia que nos hace después corona su misericordia inicial, por la cual nosotros nos hacemos misericordiosos.
pero no por nosotros mismos, sino por su don, por su gracia que nos hace misericordiosos. Recordarán ustedes que hay un texto en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, en que el Señor dice: el que recibiere un profeta en nombre de profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibiere un justo en nombre de justo, recibirá recompensa de justo. Y el que diere bebida fresca a uno de estos pequeños en nombre de discípulo, no quedará sin recompensa. Ahí se trata de obras de misericordia corporal, de compasión humana, aparentemente. Recibir a alguien en la casa, a alguien que está de camino, darle de beber un vaso de agua fresca. Pero si uno examina los textos, esa obra ha sido, de nuevo entramos en el misterio teándrico acá, ¿no? Esta obra ha sido transformada por la gracia de Dios porque está nombrada de una manera peculiar. Aquel que recibiese o acogiese a un profeta en nombre de profeta, dice el texto literalmente traducido, suelen traducir por ser profeta, en cuanto profeta. No es que lo recibe porque humanamente le tiene compasión, porque lo ve desvalido, porque le resulta simpático o le da pena. Todo eso entra en la compasión humana perfectamente, ¿está claro? Y no está mal. Pero no por eso recibirá nombre de profeta. Recibirá recompensa de profeta si lo recibe por ser profeta, es decir, como profeta. ¿Y quién dice que lo recibe como profeta? No solo que lo recibe teniendo en cuenta que es profeta, sino que lo recibe en su condición de profeta y por lo tanto está dispuesto a oír a través de él la voz de Dios. Y el que recibe al justo por ser justo, ¿qué quiere decir? Que está dispuesto a amarlo y reverenciarlo como justo, como que cumple la voluntad de Dios. Y si le da agua a uno de los pequeños por ser discípulo, ahí la pequeñez está asociada al discipulado, ¿no? Fíjense que nadie es discípulo por sí mismo tampoco, en el sentido bíblico, ¿no? El discípulo es creado discípulo por Dios. Y si alguien recibe al discípulo por ser discípulo, le da un vaso de agua al discípulo por ser discípulo, ese no quedará sin recompensa. Acá entramos en otro aspecto problemático o paradójico, ¿no? Uno puede plantearse cuál es el vínculo que tiene esta obra que el Señor dice que tiene premio con la misericordia o compasión humana. El vínculo puede ser más o menos profundo, pero se entienda como se entienda el vínculo, hay que empezar por distinguir ambas cosas porque no es lo mismo. El Señor está hablando acá de una actitud del corazón, precisamente, que está arraigada en la misericordia de Dios y en la justicia de Dios. ¿Recuerdan que justicia qué quería decir? Cumplimiento de la voluntad de Dios. El que recibe al profeta como profeta, el que recibe al justo como justo, el que le da de beber al discípulo por ser discípulo, ese tiene su corazón puesto en la voluntad de Dios, es decir, en la justicia, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y la misericordia que tiene recompensa es esta. Esa misericordia
que no es mera virtud humana, ¿no? ¿Va reñida con la virtud humana de la misericordia y de la compasión? No, señor, de ninguna manera. Para nada. Pero no se identifica con ella. Porque es una misericordia según el reino. Es una misericordia, para decirlo de modo teológico más formal, de orden sobrenatural, que implica la participación en la misericordia de Dios. Y si uno entiende esto, uno entiende que esta misericordia es tan don de Dios como la pureza de corazón. Esta misericordia en nosotros la crea Dios, lo mismo que Dios crea en nosotros la pureza del corazón. Es Él el que crea en nosotros ese corazón misericordioso y compasivo, como el de Él. Aún si hablásemos de una compasión natural, ¿también nos viene de Dios o no? Y sí, claro, sí, nos viene de Dios por creación, ¿sí? Nos viene de Dios como don de nuestra naturaleza que es creada por Él. Si tenemos un corazón humanamente compasivo, si tenemos un corazón humanamente bondadoso para con las necesidades de los demás, eso también viene de Dios, ¿sí? Pero acá está hablando de un corazón elevado, de un corazón sobrenaturalmente transfigurado, ¿no? Como el que es puro. La pureza es una creación de Dios. Y este corazón misericordioso también. Cuando nosotros decimos perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, lo que hay que advertir no es la idea de una justicia retributiva ahí. Porque si uno advierte que el perdonar a los deudores de uno es un don de Dios, todo lo ha puesto Dios ahí. ¿Se advierte? Es más bien la manifestación de lo siguiente: así como la pureza de corazón va unida a la contrición del corazón, también el recibir misericordia, el hallar misericordia en Dios, va unido ¿a qué cosa? A la profunda conciencia de que si somos misericordiosos, es como transformados y convertidos por Dios a su misericordia. La dureza del corazón que se aparta de la misericordia de Dios implica de alguna manera la impenitencia, que va asociada a la incapacidad de reconocerse deudor. El siervo inmisericorde, cuando viene su deudor, se olvida que él es deudor. Ha perdido de vista quién es. Está desubicado. Está fuera de orden por completo. No sabe ni quién es. Y le exige al otro en estricta justicia que le pague lo que le debe, cuando viene de hacer una súplica para que a él le alarguen el plazo, ¿no? Esto es lo que claramente presenta el texto evangélico, y con agudeza, con fuerza, con ese estilo propio de la tradición semítica, ¿no? De manera que lo que el siervo tiene que recordar es su condición de siervo deudor. Fíjese que es siervo, ¿no? El carácter servil va unido al carácter criatural. Todos somos siervos de Dios, en lenguaje bíblico. La criatura existe para servir a Dios, ¿no? Ese carácter de siervo va unido al carácter de criatura. Y por eso cuando el Señor nos dice, les dice a los apóstoles, ya no os llamo siervos, sino amigos, lo recordamos en la clase anterior, los está elevando por encima de su condición. No es que está reconociendo que ellos son sus amigos, no. No es que está proclamando una igualdad entre Dios y el hombre, tampoco, disparate. Los está elevando por encima de su condición propia. Y al hacerlos amigos los hace misericordiosos como Él es misericordioso, porque les manda amar como ama Él. Ese mandamiento del amor
conforme al amor con que Dios nos ama, es inseparable de nuestro ser misericordiosos. Una sola palabrita sobre el ser objeto de misericordia. Dice el Crisóstomo: parece que la recompensa es igual, pero es mucho mayor. La misericordia humana no puede compararse con la misericordia divina. Y la glosa dice: con razón pues se ofrece la misericordia a los misericordiosos para que reciban más de los que han merecido, y así como tiene más el que recibe más de lo que puede saciarle, que aquel que tiene solamente lo necesario para la saciedad, así es mayor la gloria de los misericordiosos que la de los precedentes. Esto es la glosa ordinaria, es lo que leí, ¿no? Lo último, y lo anterior es un texto del Crisóstomo. Parece que la recompensa es lo mismo, pero es mayor. El Crisóstomo parece decir que la misericordia que hacemos nosotros es misericordia humana. Claro, sí, es la misericordia que hacemos los hombres, ¿no? No meramente humana, claro, porque si no, no sería la misericordia del reino. La misericordia de Dios es siempre mayor, claro. Como que esta misericordia que hacemos nosotros viene de ella. Y es don de ella. Pero además, ¿cuál es el premio? El premio es recibir misericordia. Hallar misericordia, ser objeto de misericordia. Es muy difícil traducir el verbo en voz pasiva porque en castellano no lo tenemos, ¿sí? Tendríamos que tener un sentido activo que se pudiese pasar a la pasiva en un verbo que significase ser misericordioso. Ser objeto de misericordia es, yo he puesto acá dos variantes de la traducción, ¿no? Hallar y recibir misericordia. Hallar quiere decir que nos encontramos con la misericordia. Pero el hallazgo supone, aunque no va necesariamente unido, una búsqueda. Se puede hallar de casualidad, ¿no? Y se puede hallar lo que se buscaba. Con hallar o encontrar algo, todavía no lo hemos recibido. Por eso quise introducir ese matiz. El hombre puede hallarse con la misericordia de Dios y, sin embargo, no recibirla. Es decir, no dejarse alcanzar por esa misericordia. Ahí tenemos un aspecto también profundo de lo que se dice en esta bienaventuranza. El no dejarse hallar por la misericordia implica el no buscarla, o el encontrarla de manera tal que se transforme en objeto de un rechazo, como si dijésemos: yo no necesito misericordia, o yo no quiero misericordia. Ahí volvería a aparecer un corazón tan duro como aquel que no hace misericordia. Y acá encontramos la conexión entre el dar misericordia y el recibirla de una manera, me parece a mí, distinta e igualmente profunda, porque la disposición a recibir la misericordia, a dejarse hallar por la misericordia, implica también la disposición a ser misericordioso, claro. ¿Y en qué sentido implica una cosa a la otra? En el sentido de que ambas cosas están asociadas al reconocimiento de uno como deudor, como siervo, como necesitado de misericordia y por lo tanto reconociente de que los demás también la necesitan. Y en ese reconocer que los otros la necesitan va implícito
eso que leímos en el Salmo acerca del puro de corazón, ¿no? El proclamar en las puertas de Jerusalén las obras de Dios. Y ahora podemos decir, proclamar en las puertas de Jerusalén la misericordia de Dios. Con esto terminamos esta clase y veremos las 2 bienaventuranzas que nos quedan en la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.